Hola, bienvenidos a esta clase donde aprenderemos sobre el pasado compuesto en francés, le passé composé. Mi nombre es Indira Serpa y soy profesora de idiomas. El passé composé es comúnmente el tiempo verbal más usado en francés y sirve para expresar acciones puntuales que se desarrollan y se terminan en el pasado. Por ejemplo, Marie a fini ses devoirs. Este tiempo verbal del pasado puede equivaler en español tanto al pretérito perfecto compuesto como al pretérito perfecto simple, dependiendo del contexto. Es decir, podemos traducir Marie a fini ses devoirs como María terminó sus tareas en pretérito perfecto simple o como María ha terminado sus tareas en pretérito perfecto compuesto. Ahora vamos a hablar de la formación del passé composé. Las oraciones en passé composé se forman siguiendo la siguiente fórmula: sujeto más verbo auxiliar être o avoir más participio pasado. El sujeto puede ser reemplazado por un pronombre personal, que puede ser je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Y el verbo auxiliar être o avoir deben estar en presente simple. Por ejemplo, el verbo avoir se conjugaría de la siguiente manera: j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Y el verbo être se conjugaría de esta otra: je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Cabe destacar que la elección de utilizar être o avoir en nuestra oración va a depender del verbo principal que escojamos. Por último, para completar nuestra fórmula, tenemos el participio pasado, que sería el participio pasado del verbo principal. Por aquí tenemos algunos ejemplos con los auxiliares avoir y être. Primer ejemplo: nous avons mangé. Nous sería nuestro sujeto, avons sería el auxiliar avoir en presente simple, manger sería el participio pasado de nuestro verbo principal. En nuestro segundo ejemplo, il est tombé, il sería nuestro sujeto, et sería nuestro auxiliar être en presente simple, y tombé sería el participio pasado del verbo principal. Ya que conocemos la fórmula para construir oraciones en passé composé, vamos a pasar a la conjugación del participio pasado de los verbos en francés. Las reglas que tenemos que seguir son las siguientes. Los verbos que terminan en er, como manger o parler, es decir, los que pertenecen al primer grupo, se les quita la terminación er al verbo en infinitivo y se les agrega una e acentuada al final: manger, manger. Los verbos que terminan en ir, como finir, y que además pertenecen al segundo grupo, simplemente se les quita la r para formar su participio pasado: finir, fini. Los verbos que terminan en re, como perdre, y que además pertenecen al tercer grupo, se les quita la terminación re y se agrega una u al final, como es el caso de perdre, perdu. Hay otros verbos que también pertenecen al tercer grupo, cuyo participio pasado es irregular y que por lo tanto no siguen estas reglas. Y aquí tenemos una lista de algunos de estos verbos, su infinitivo y su participio pasado: avoir, eu, être, été, faire, fait, voir, vu, dire, dit, lire, lu, écrire, écrit, venir, venu, naître, né, mourir, mort. Una vez que hayamos aprendido la conjugación del participio pasado de los verbos en francés, es importante que conozcamos cuándo vamos a utilizar el auxiliar être y avoir. Formación del passé composé con être. Con el auxiliar être se conjugan 14 verbos como aller, monter, descendre, venir, partir, mourir, naître, passer par, tomber, entrer, rester, sortir, arriver y retourner. Y en estas imágenes podemos observar la utilización de estos verbos.
il est venu de Gap, il est arrivé, il est monté, il est passé, il est entré, il est resté, il est sorti, il est retourné, il est descendu, il est tombé, il est parti, il est allé à Digne, il est né en 1888, il est mort en 1978. Pero como toda regla tiene sus excepciones, algunos de estos verbos como monter, descendre, rentrer, sortir, retourner, passer, pueden ser utilizados también con el auxiliar avoir. Veamos la diferencia cuando los utilizamos con el auxiliar avoir y con el auxiliar être. Se utilizan estos verbos con el auxiliar avoir si estos tienen un complemento de objeto directo y el verbo responde a la pregunta que, por ejemplo, j'ai monté les valises, yo subí las maletas, que subí las maletas, j'ai descendu les sacs, yo bajé el bolso, que bajé el bolso, je rentré la voiture, yo metí el carro, que metí el carro, j'ai sorti le chien, yo saqué al perro, que saqué al perro. Je retourné la crêpe, yo devolví la crêpe, que devolví la crêpe. Je passé un examen, yo pasé un examen, que pasé un examen. En el caso de être, los verbos tienen otro tipo de complementos. Por ejemplo, de lugar y responden a la pregunta ¿dónde? De tiempo y responden a la pregunta ¿cuándo? De modo y responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, je suis monté dans le train. Yo me monté en el tren. ¿A dónde me monté? En el tren. Je suis descendu de la montagne. Yo bajé de la montaña. ¿De dónde bajé? De la montaña. Je suis rentré à la maison. Yo entré a la casa. ¿A dónde entré? A la casa. Je suis sorti de la gare. Yo salí de la estación. ¿De dónde salí? De la estación. Je suis retourné en France. Yo regresé a Francia. ¿A dónde regresé? A Francia. Je suis passé par Trouville. Yo pasé por Trouville. ¿Por dónde pasé? Por Trouville. También utilizan el auxiliar être los verbos reflexivos y recíprocos. Estos verbos también se denominan verbos pronominales, ya que están acompañados de un pronombre que en este caso sería el se, de se lever, se laver, se regarder. Aquí tenemos algunos ejemplos de la formación del passé composé con être. Paul s'est levé de bonne heure et il s'est rasé. Marie s'est coiffée. La semaine dernière, Daniel et Pierre sont allés au restaurant. En el passé composé, si el verbo auxiliar que se utiliza es être, el participio pasado del verbo principal debe concordar en género y en número con el sujeto de la oración. Por ejemplo, si el sujeto es femenino, se añade e al participio pasado. Elle est restée au lycée. Como nuestro sujeto es femenino, nuestro participio pasado va a llevar una e adicional. En cambio, si el sujeto es plural, se añade s al participio pasado. Elles sont restés au lycée. Como nuestro sujeto, además de ser femenino, es plural, vamos a agregar una e adicional y una s a nuestro participio pasado. Veamos algunos ejemplos donde podemos observar la diferencia entre oraciones cuyo sujeto es femenino, masculino, singular y plural. Hier, Paul est allé avec sa mère au cinéma. Como el sujeto de nuestra oración es masculino, nuestro verbo en participio pasado nos lleva una e adicional. Hier, Marie est allée avec son fils au cinéma. Como nuestro sujeto es femenino, como podemos observar, el verbo en participio pasado debe llevar una e adicional. Ils sont montés au sommet de la montagne. Como nuestro sujeto, además de ser masculino, es plural, nuestro verbo en participio pasado no lleva una e adicional, pero sí lleva la s del plural. Ils sont montés au sommet de la montagne.
Como nuestro sujeto, además de ser femenino, es plural, entonces nuestro verbo en participio pasado debe llevar la E adicional del femenino y la S del plural. Ahora hablaremos de la formación del passé composé con avoir. Con el auxiliar avoir se conjuga el resto de los verbos y según la regla general, el participio pasado del verbo principal no debe concordar en género y en número con el sujeto de la oración. Por lo tanto, su conjugación es un poco más sencilla. Aquí tenemos algunos ejemplos de su formación. Il a dormi sur le canapé. Por acá tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo auxiliar avoir en presente simple y nuestro verbo en participio pasado. Y además tenemos el complemento. Ils ont bu du vin. Tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro verbo avoir en presente simple, tenemos el participio pasado del verbo principal y tenemos nuestro complemento. Beth a fait du shopping hier. Aquí tenemos nuestro sujeto femenino, nuestro verbo avoir en presente simple, nuestro verbo en participio pasado y nuestro complemento. Espero haber resuelto sus dudas sobre este tiempo verbal del pasado en francés. En un próximo video hablaré sobre la negación del passé composé. Hasta pronto, à bientôt.